Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Iniciamos esta semana. Yo soy Eladio Hernández y estamos junto con dos eminencias y está con nosotros el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días, Eladio. Buenos días, amigos televidentes. Gracias, como siempre, por permitirnos llegar a todos sus hogares en una versión más de Hablan los doctores. Doctor, estaba leyendo de que en el Ministerio de Salud Pública se han efectuado movimientos acerca de cómo dinamizar mejor el servicio que da este ministerio. ¿De qué se trata esto? Bueno, la verdad es que después de el decreto del presidente Danilo Medina, donde se da inicio a lo que es la separación de los servicios de atención a las personas, es decir, el servicio a la gente que está enferma y demanda servicio en la red hospitalaria, desde ya se comenzó ese proceso. Eso se va a afianzar en el mes de enero con el nuevo presupuesto, es decir, ya desde enero comienza lo que es el Servicio Nacional de Salud a operar de manera descentralizada del ministerio. Ya el Ministerio de Salud Pública de manera directa no va a tener nada que ver con la red hospitalaria, sino que la red hospitalaria será gestionada por el Servicio Nacional de Salud y los servicios regionales de salud. Dada esa situación... ¿Qué es la red, doctor? La red es el conjunto de unidades que dispensan servicio a la población, que van desde las unidades de atención primaria hasta el hospital más complejo que tenemos, el hospital de tercer nivel, como se le llama. Toda esa estructura de servicio es lo que se llama como la red hospitalaria. Y se llama red porque la intención es que operen verdaderamente en red, entrelazado entre las unidades de atención primaria, los hospitales de segundo nivel, estamos hablando de hospitales municipales, hospitales provinciales, hospitales periféricos y los hospitales nacionales de referencia nacional. De modo que lo que a un paciente no se le pueda resolver en una unidad de atención primaria como puerta de entrada a los servicios de salud, esa unidad de atención primaria pueda referirlo de manera expedita al nivel inmediatamente superior, donde existan las condiciones y la competencia para resolverle el problema. Entonces, eso implica que salud pública tiene que reformarse en el sentido, o reestructurarse más bien, en el sentido de que ya no va a tener los servicios en sus manos. Entonces, va a ejercer lo que es el servicio que debe ejercer, que es el de rectoría, el de formulador de política de salud, el de regulador, controlador, y en ese sentido se va a dedicar a lo que son las funciones esenciales de salud pública. En ese contexto, pues ya hay aprobado por parte del Ministerio de Administración Pública, conjuntamente con Salud Pública, con el Ministerio de Salud Pública, pues una nueva estructura organizacional, donde se reducen incluso algunos viceministerios. Usted va a tener que solamente van a existir tres viceministerios en salud. Es decir, aparte de 6 viceministerios, pues solamente existirá el Viceministerio de Garantía de la Calidad, el Viceministerio de Planificación y el Viceministerio de Salud Colectiva. Entonces, ¿que están dentro de la red o no, fuera de la red? Son del Ministerio de Salud Son del Pública. Ministerio solamente. Entonces, el Ministerio de Garantía, Viceministerio de Garantía de Calidad, tiene que ver con todo lo que son los estándares mínimos de calidad que deben tener los servicios públicos y privados, de modo que va a tener el tiempo suficiente para estandarizar el tema de la atención y entonces crear un mecanismo de supervisión, de monitoreo y evaluación del cumplimiento de esos estándares mínimos de calidad a la atención de la gente en los hospitales públicos. Eso incluye la infraestructura, eso incluye el material gastable que se utiliza. Absolutamente todo, es decir, va desde que los establecimientos de salud, de acuerdo a la cartera de prestaciones que tienen definida, deben de tener. Y lo que deben de tener va desde la infraestructura, la tecnología y el recurso humano apropiado para dar el servicio que están publicitando que van a dar.
Y eso, por eso te digo la importancia de esto, porque tanto del servicio público como del servicio privado tiene que ver con que los profesionales apliquen verdaderamente los protocolos de atención y eso va a mejorar la calidad de la atención, con que las estructuras estén diseñadas de la mejor manera, de que los mecanismos de bioseguridad, tanto para el paciente como para el recurso humano en salud, se apliquen. En fin, todo eso está en el ámbito de garantía de la calidad. También el tema de la habilitación. Tú quieres poner una clínica, bueno, pues tú tienes que cumplir con unos estándares y entonces ese departamento... Entonces, la habilitación va a depender de ese... De garantía de la calidad, claro. Okay. Entonces, tú quieres poner un establecimiento o un consultorio, desde un consultorio hasta una clínica. Bueno, pues existe una guía donde te va a indicar a ti qué cosas tú debes tener, desde la infraestructura, cómo de tenerla, la tecnología y los recursos humanos que tú requieres para dar el servicio con mínimo de calidad estandarizado, entre otras cosas. Entonces, bueno, está el Viceministerio de Planificación, que es lo que tiene que ver con, digamos, todo el proceso de formulación, de programas, de proyectos, en fin, toda esa cuestión está en el ámbito de la planificación. Y por último está el Viceministerio de Salud Colectiva. Y aquí entra, digamos, un viceministerio que es el más importante desde el punto de vista de la salud a la población. Está el tema de la inteligencia sanitaria. Estamos hablando... ese viceministro. Ese viceministerio. Ministerio, ok. Entonces tiene cuatro direcciones. La dirección de análisis de situación de salud, monitoreo y evaluación de los resultados. Esa es una dirección. Y dentro tiene varias dependencias. Fíjate que se ha querido dar una estructura como deben tener las instituciones públicas. Tú tienes el ministerio, viceministerio, direcciones, departamentos, divisiones y secciones, dependiendo del nivel jerárquico en términos de función que tengan. Entonces, toda esa reorganización, existe el viceministerio, la dirección de atención a la salud del pueblo. Y dentro de esa dirección están los programas, el tema de VIH, de tuberculosis, de dengue, en fin, todos esos problemas, digamos, epidémicos que son, o endémicos, que son problemas de salud prioritarios, están ahí. Está también lo que tiene que ver con salud bucal, con salud mental. ¿Y salud mental en dónde entonces se coloca? Se coloca dentro de lo que es la dirección de salud a la población. Es decir, que tiene eso es un departamento. Pero dentro de los tres... Dentro de salud colectiva está la dirección de salud a la población y dentro de salud a la población existe un departamento que se llama salud mental. ¿Y quiénes dirigen eso? ¿Quiénes son los viceministros en este momento? Sí, pero hay una cosa que en ese mismo orden. Buenos días, colegas. Muy buenos días, queridos televidentes. Eladio, Nelson Rodríguez Monegro, mi pregunta va en ese sentido. Nosotros teníamos ¿cuántos viceministros en la gestión pasada, por ejemplo? Hace tiempo... O hace 10 años, por ejemplo, hace 8 años. Bueno, ocurría en lo que la mayoría de las instituciones de salud pública habían alrededor de unos 30 viceministros. 30 viceministros. Entonces, unos orgánicos con cartera y otros que no eran orgánicos. Ya eso se eliminó. No tenían ni cuarto ni cartera. Y ahora mismo las instituciones, los ministerios, entonces, tienen un tope actualmente de 6 viceministros. Entonces, el Ministerio de Salud Pública, ¿cuántos viceministros tiene en la actualidad? Al día de hoy, el día 5 en la actualidad tiene 6 viceministros. 6 viceministros. Esta reestructuración funcional deja solamente 3 viceministros. 3. 3 solamente. El viceministro de Planificación, el viceministerio de Garantía de la Calidad y el viceministerio de Salud Colectiva. ¿Usted no está en ninguno de ellos? Bueno, yo soy viceministro de Salud. Entonces, inicialmente yo era el viceministro de Atención a la Persona, porque las redes estaban en el Ministerio de Salud Pública. Hoy en día están descentralizadas. Entonces, en el día de hoy, entiendo que voy a asumir el viceministerio de Salud Colectiva. Felicitaciones, doctor. Fuiste promovido. Bueno, cambiado de función, porque sigo siendo viceministro. Ahora, pero dentro del organigrama de 20 y tantos que habían antes, 30. Y que finalmente, bueno, 30, y que finalmente se quedaron en 6 y que hoy... Yo estaba entre los 6
Y ahora, ahora lo que cambio es de funciones. Es decir, yo tenía, por llamarlo así, unas funciones reducidas. Estoy dedicado actualmente a lo que es la coordinación de la formulación de la guía de práctica clínica y protocolo de atención. La coordinación por parte del Ministerio de Salud Pública de la revisión del Plan Básico de Salud. Ah, entonces tú eres de los responsables de... Claro. Va a hacerlo. No, actualmente de los responsables de la revisión de los responsables del problema. Del Plan Básico de Salud. Eladio, de los responsables del problema. Del problema no, de la solución del problema. De la solución. Sin duda alguna. Mira, en ese orden yo pienso, Nelson, Eladio, amigos televidentes, que de este tema, que en muchas ocasiones, pues, el doctor tiene que hablar un poco rápido porque en televisión el tiempo es corto. Sin embargo, yo pienso que nosotros debemos darle cada día, en Hablan los Doctores, una pequeña dosis para que entendamos todo el tinglado que actualmente tenemos. Porque mira, hay una cosa, Nelson, y es que todo lo que tiene que ver con la parte teórica del sistema realmente es muy complicado. Tú te pones a ver y de repente tú empiezas hablando, bueno, mira, en el 2001 aparece una ley, la ley que rige el sistema dominicano de seguridad social. Entonces, a partir de ahí, tú puedes empezar a decir una caterva de cosas. Sin embargo, tú tienes, por ejemplo, hoy dos realidades en lo que tiene que ver con la salud del pueblo dominicano. El Ministerio de Salud Pública, que al parecer tiene menos funciones, porque ya ha sido dividido desde el punto de vista legal, porque aparece otro actor, aparece un actor que es la Dirección General de Servicios de Salud. Entonces, yo necesito... Es el que dirige Alvarado. Que está el doctor Ramón Alvarado, que es una dirección... Dirección general. Es una dirección general. Que en términos jerárquicos estaría por debajo de un viceministro, ¿no? No, parecería, porque es una dirección general. No, pero acuérdate que esa es una dirección general que tiene, por ejemplo... Es como categoría él viene en términos funcional y real, viene siendo otro ministro. Exactamente. Ahora, digamos que el Servicio Nacional de Salud es la contrapartida del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud centrado en todo lo que es rectoría y aquel centrado en todo lo que es servicio. Ejecución. Servicio de atención. Ejecución. Pero servicio de atención a la persona. Entonces, ahí vamos. Porque hay otro tipo de servicio. Escúchame, Nelson, ahí vamos. Entonces, ustedes en el ministerio se siguen concentrando en lo que son políticas de salud. Ustedes se siguen... No nos vamos a concentrar, porque ese era uno de los temas, de que el ministerio se diluía entre tantas cosas. Sobre todo en el tema, digamos, hospitalario, es decir, es un problema el tema hospitalario. Si entonces, por ejemplo, tiene un día a día que te mata la planificación. Entonces, parte del sentido de descentralizar eso y ponerlo en un organismo, digamos, descentralizado, vamos a llamarlo independiente, de salud pública, que salud pública simple y llanamente lo que vaya a supervisarlo, a que él cumpla con una serie de normativas. Eso le da el tiempo necesario y la oportunidad de que salud pública se dedique al tema rectoría, al tema de formulación política, al tema de regular, de controlar, de conducir el sistema, fiscalizarlo. Por eso ¿Es su jefe? No su jefe. No, para nada, yo no quiero poner palabras en tu boca. No, pero yo quiero que aclaremos una situación. Quiero aclarártelo precisamente. No es el jefe, digamos que es el que fiscaliza eso. El que lo fiscaliza. Pero no es el jefe, porque eso tiene autonomía administrativa, funcional. Es decir, la parte del presupuesto de salud pública que tiene que ver con atención, que es el 70% del presupuesto, solamente pasa por salud pública, pero tiene que ir destinado al Servicio Nacional de enero. ¿Quién es mi jefe actualmente en ese gran tinglado? ¿La ministra de Salud o el director general de Servicio de Salud? Para servicio. Depende. O sea, el gobierno es el jefe. Yo te lo voy a decir. Mira, te voy a decir. Vamos a hacer una pausa para que entendamos. Pero una pausa. Para yo decírtelo. Hemos armado como una especie de revuelo. Pero no es ningún revuelo. Yo te lo voy a decir desde el punto de vista de la escala. Ajá. Tu jefe inmediato es el jefe del departamento de neurocirugía. De neurocirugía. Luego viene
tu jefe general, que es el director del director del hospital. Luego del director del hospital está entonces lo que se llama el gerente de área. El gerente de área. Sí, en este caso tenemos... el que tiene que ver con el área donde está el hospital. Exacto. Es decir, Santo Domingo, o el Gran Santo Domingo está dividido en áreas. Félix Hernández. No, luego viene entonces el regional, que es Félix Hernández. Félix Hernández. Luego viene entonces Alvarado, que es el jefe tope de todos los servicios ahora mismo. Entonces, de todos los servicios del país. Del país, Del público. país. Exacto, pero mira, de verdad, de verdad. Wow. Mira, yo veo que esto es una maraña, esto es una red que definitivamente tiene mucha, pero mucha burocracia. No. Y que ojalá que esa separación, porque tú escuchas a la doctora Guzmán Marcelino y dice, no, ya Alvarado es de servicio. Como ella habla, que tanto la apreciamos, le tenemos tanto cariño a la, Sí, un lenguaje coloquial. a la querida. Ese es uno de sus valores que tiene. Sí, claro. A la doctora, 2 veces ministra de Salud. Sí. 2 veces ministra Directora de Salud. muy... pasada presidente de la extinta, o sea, de lo que antes era Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Que Médico hizo la Dominicano, huelga más prolongada que han tenido los la médicos. resistencia más prolongada. Entonces, pero realmente... Director ejecutivo del SENASA. Diputada. Diputada. O sea, tiene unos méritos extraordinarios y qué bueno. Pero realmente, hoy día nosotros vemos que existe tanta, pero tanta teoría en lo que tiene que ver con salud. Y entonces tenemos tantas necesidades, valga la redundancia, insatisfechas, que yo creo que toda esa Burocracia. tecnocracia que existe alrededor del tema salud, yo creo que si vamos haciendo un afinamiento y tú dices, bueno, antes eran 30, ahora eran 6 y finalmente serán 3 viceministros, yo creo que tendremos a quién pedirle cuenta desde el punto de vista de resultados. Simplifica Las y cosas. eficientiza más. Fíjate. Por ejemplo, nombrar un médico antes terminaba en el despacho del ministro de Salud de un país, de este país. ¿Y actualmente? Bueno, actualmente debe terminar. Mira, actualmente lo más probable es que termine en el Servicio Nacional de Salud. Ya para el contrato de ese médico, cualquier recurso humano en salud en la red de servicio de atención a la persona va a depender de la Dirección General de Servicios de Salud. Ahora bien, la expectativa, de acuerdo al desarrollo y la eficiencia de ese mecanismo de descentralización, que lo que busca es acercar la solución del problema a la gente. Entonces, al final será el hospital. Es decir, el hospital tendrá su presupuesto como lo tiene. No, el hospital tiene su presupuesto. Exacto. Hay que mejorar la capacidad de gestión, como tú bien sabes, en todos los sentidos. En este caso, en el de recursos humanos. Entonces, el hospital va a ser el que determine la necesidad de una función y como consecuencia de un recurso humano adicional. Es decir, cuál es la necesidad que tú tienes de ejercer una función para mejorar el servicio. Y eso trae como consecuencia el diseño de un perfil para un recurso humano. Eso lo hace el hospital, ¿ves? Entonces el hospital lo tramita a través de la regional. Ahora, ¿qué va a ocurrir al final si las cosas se desarrollan como deben ser? Es que el hospital sea el que tenga que ver con el nombramiento de su personal. Ahora, debe tener una supervisión. ¿En qué tiempo el doctor, el técnico en política de salud, Nelson Rodríguez Monegro, entiende que los hospitales, en términos general, digamos, no vamos a ser tan iluso, el 50% de los hospitales, ¿para qué época tendrán la capacidad de ellos contratar su personal lo que necesiten, de acuerdo a cómo van las cosas? Pero doctor Monegro, responde esa pregunta cuando regresemos de esta pausa. Muy bien. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Bueno, resulta que en toda esa estructura que se está modernizando, por decirlo de una manera. Eficientizando la palabra. Ok, el Ministerio de Salud Pública
para que, por ejemplo, nosotros podamos resolver algo que no hemos podido resolver. Un simple mosquito ha estado afectando y ha matado más de 100 y tantos dominicanos. Y uno se siente impotente, doctor, sobre la base de ¿y qué se está haciendo? Ahí hay un problema serio. ¿Qué nosotros podemos hacer? Y encima de eso aparece en primera plana accidentes de tránsito lesionan la economía. Y cuando hablamos en ese sentido, entonces estamos hablando... Este fin de semana... Todos esos temas nosotros lo hemos debatido ampliamente. Sí, pero mira, este fin de semana... No, yo te puedo coger el dengue y te puedo decir dónde está el problema del dengue. Pero antes el dengue no es tan sencillo como... Fíjate, en América Latina entero, la lucha contra el dengue ha fracasado. Y ha fracasado por lo que se llama la gestión integral de lucha contra el dengue. Hay dos componentes que son las que evita tener éxito en términos de la incidencia de casos, es decir, en temas de las epidemias. ¿Cuáles son los dos componentes de esa estrategia que han fracasado? Está lo que es el trabajo interinstitucional que debe tener, porque el dengue, como la mayoría de enfermedades, es una enfermedad de la pobreza, pero el dengue tiene unos determinantes sociales que son el caldo de cultivo. Mientras tú tengas una población viviendo en la indigencia, mientras tú tengas una población con precariedad de servicios como saneamiento básico o como el suministro de agua potable, esos tres componentes que te voy a decir son lo que permite que nosotros sigamos, además del clima, con el mosquito. Entonces la lucha es contra el mosquito, no contra la enfermedad. Sin el mosquito no hay dengue, porque no se transmite de persona a persona, sino que necesita ese vehículo que es el mosquito, que le pique a una gente que está enferma, se contamina el mosquito y luego pique a un sano. Si no hay mosquito, no hay transmisión de la enfermedad y se extingue. Eliminar el mosquito ha fracasado por eso, porque es la lucha contra la pobreza y la mejoría de las condiciones. Y por otro lado, el segundo componente que ha fracasado es lo que es la participación comunitaria, sin un involucramiento de la sociedad para que cada quien se ocupe de su hogar y de su entorno en tema a la eliminación de los criaderos de mosquitos, no se puede. Y tú dirás, ¿y por qué no se puede hacer eso? Por pobreza, porque la gente que está en subsistencia, por más promoción que se haga a través de la televisión, por más programas, desde que amanece lo que están pensando es cómo buscarse su comida. Y no piensan en eso hasta que no lo padecen directamente en su enfermedad. Nelson. Entonces esos dos componentes son de política de desarrollo de la sociedad. Nelson, estaríamos entonces en el marco de lo que tú estás señalando, que hay aspectos en los que yo pues comulgo contigo y hay aspectos en los que no. Pero en lo que coincidimos... Pero vamos a hablar de lo que no coincidimos. De lo que no coincidimos, no. Pero fíjate, en lo que coincidimos, entiendo que esos determinantes sociales que tú señalas, por ejemplo, esa cañada que está, ese pozo que está cruzando por la parte de atrás de una cantidad inmensa de casas, esa agua posada, es un caldo de cultivo. Y pero no para el mosquito del dengue. No, pero por ejemplo, en esa agua posada, ¿a quién le corresponde hacer eso? Eso le corresponde al ayuntamiento, por ejemplo. Exactamente, entonces ahí entra lo interinstitucional. Exacto, medio ambiente juega una parte importante en lo que es, por ejemplo, la acumulación de cacharros, la acumulación de gomas en lugares donde debe estar exento de esos reservorios. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces una triangulación o comparas la realidad epidemiológica que tenemos, por ejemplo, en los países de la región, tenemos a Puerto Rico, tenemos a Cuba, tú te encuentras que o ellos son muy falsos al dar los datos. No, ellos tienen usualmente, con excepción de Cuba que ha mejorado, pero por ejemplo, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela. No, vamos a hablarle primero de casos de dengue, para entrar en lo que te interesa a ti, le interesa e incluso al mismo ministerio. Es decir, ellos tienen, fíjate que cuando se habla de un país, digamos, que tiene ese estándar de calidad de vida bueno, digamos, en América Latina, surge Costa Rica.
Pero Sí. Costa Rica todos los años tiene más dengue que nosotros. Exacto, ¿y mortalidad? Ahora tiene menos mortalidad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros páralo ahí, tenemos? ¿Qué es el criterio? páralo ahí, Nosotros realmente lo que tenemos que atacar es la epidemia de muerte por dengue. Entonces ahí voy. Nosotros hemos dicho acá, incluso mientras tú estabas haciendo tu recuperación, hablábamos nosotros acá, que el dengue llegó para quedarse. O sea, nosotros tendremos dengue por nuestra ubicación en el mundo. Estamos en el trópico. Ahora, cuando tú encuentras que Cuba te dice a ti, no, nosotros en lo que va de año tenemos 7 muertos, te dicen, Sí. y tú dices, pero ven acá, 7. Y nosotros hablamos de que actualmente... Oficialmente tenemos 70. Exacto, pero si decimos que le creemos a la OPS dice que aquí hay un subregistro de 45%, y dice, no, pero espérate. Y eso no es o sea... Pero oye bien, un subregistro de los casos sospechosos de no, dengue. en términos general, o sea, hay un boletín que sale en el 2013 que dice, los subregistros en la República Dominicana rondan el 45%. Sí, pero entonces, en términos global te dice... No, es que está mal eso. Es que No, pero déjame terminar el análisis. Entonces, cuando tú dices, bueno, pero ¿por qué razón tenemos tanta mortalidad? Entonces ahí viene la parte, mira, lo que tú decías, creo que el lunes pasado. Óyeme, no es posible que una persona llegue, o sea, ahora mismo tenemos dengue, imagínate que tú tienes una fiebre por una infección urinaria. Señores, hay que pensar en lo que se descarta la situación, en que eso es dengue. Claro. Si tú tienes un proceso gripal y estás haciendo una fiebrecita, pues lo que se descarta, que es otra cosa, piensa en dengue. Entonces ahí tenemos el gran problema de que muchos de nuestros pacientes llegan a la unidad de atención primaria, llegan a hospitales especializados de alto nivel, de que tienen todas las especialidades habidas y por haber, y se les pasa por delante y terminan entonces en cuidados intensivos. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con la ministra que dice que supuestamente son ustedes los médicos que están mal diagnosticando el dengue? Mira, no, lo que pasa es lo siguiente, déjame decirte. Oye bien, la forma de funcionamiento del sistema de salud en la parte de atención a la persona en República Dominicana está mal estructurado. Y eso da como consecuencia lo que está ocurriendo. Existe, digamos, algo que es sumamente importante para mejorar la calidad, que es el seguimiento longitudinal de un paciente. No es lo mismo, ¿Qué es eso? No es lo mismo que un paciente venga donde mí hoy, que yo veo cómo está y le recomiendo, mire, váyase a su casa. Mira un moquito aquí del dengue. Ese del dengue. Oye, Entonces bien, ese es el que llega, pero dame ¿en establecerte esto. No es lo mismo que un paciente venga donde mí y yo conozco eso. Le digo, bueno, esto puede ser sospechoso de dengue, pero no tiene ningún signo de alarma. Yo perfectamente puedo mandarlo a su casa. Usted va a hacer esto y esto y esto. Si se presenta tal y tal síntoma, usted debe venir donde mí. ¿Qué ocurre? Que la más de las veces cuando vuelve el paciente, no vuelve donde mí, vuelve donde otro médico. ¿Ve? Ese médico no conoce cómo estaba él el día anterior. ¿Y qué ocurre? Que nosotros tenemos que mejorar la calidad de la atención en tener un historial clínico único. Es decir, cuando venga ese paciente de nuevo, aunque yo no lo vea, él debe tener el expediente clínico donde están anotados. Debe estar electrónicamente registrado. Todo lo que ese paciente tenía. ¿Ve? Y entonces podrá darle un seguimiento mejor. Antes se pensaba que la gente llegaba tarde. No, cuando tú encuentras y analizas, audita la muerte por dengue, tú vas a encontrar que esos pacientes fueron reiteradamente al servicio, público y privado, aunque en el privado es menos porque hay una diferencia, que lo he dicho aquí también. El paciente del hospital es del hospital, el paciente privado es del médico, no es de la clínica. ¿Ve? El paciente que va donde ti, como neurocirujano, a la clínica tuya, a donde tú trabajas, tu consultorio, es un paciente personal tuyo que si al otro día tiene un problema, vuelve donde ti. Porque es tu paciente. Exacto. Entonces tú estás en capacidad de darle un mejor seguimiento porque lo estás viendo todos los días. Tiene la historia clínica del paciente. Aquí hay un Entonces componente. hay que mejorar eso. ¿Ve? Luego está el cumplimiento del médico con hacer la descripción objetiva del cuadro clínico que tiene. Aquí hay una cultura de que el médico no es muy dado a escribir. Entonces, el médico tiene que escribir. Y cuando dicen, bueno,
que el problema es calidad de la atención y implica en el dengue que no necesita, el dengue lo que necesita es solución, eso lo existe en todos los lados, aquí no hay ningún problema con solución. Entonces el tema de atención, ¿a qué te refieres? la solución, los sueros, como se llama la gente, los sueros existen en todos lados, aquí no hay problema con sueros. De modo que el seguimiento de un dengue es complicado, un dengue con signo de alarma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Espérate, Nelson, perdón, déjame darle seguimiento, que nosotros tenemos que modificar la forma de contratación del médico. Nosotros no podemos tener calidad en un médico que por razones prácticas de supervivencia, hay que decirlo así, tenga 6 trabajos, está en el multiempleo. Entonces ese médico va media hora, 1 hora, hora y media, 2 horas. No va. Vea, a veces no va. Y eso pasa desapercibido incluso. Entonces no, nosotros tenemos que buscarnos a revisar el tema salarial del médico. Tenemos que evolucionar a que el médico trabaje entre 6 a 8 horas continuas todos los días. Pagándole lo que merece. ¿Ve? Okay. Entonces, si yo tengo ese médico que realmente trabaja ese tiempo, yo no necesito posiblemente también, digamos, 10 internistas en un hospital, a lo mejor nada más necesito 5. Porque me está trabajando 8 horas. Y eso me va a permitir pagarle con lo mismo dinero que yo tengo adecuadamente a ese médico. Ahí hay un aspecto y es importantísimo. Antes de yo hacer ese comentario, yo quiero que tú le expliques a la gente qué tipo de solución es que debe utilizar el paciente que inicia con fiebre y que no está interno, que está en la casa. Porque tú dices, bueno, los sueros, pero si yo estoy en la casa y yo inicié con fiebre, mi hijo inició con fiebre, un niño que puede tomar, que entiende, de 10, 12 años, ¿qué tipo de solución es que tiene que tomar si está en la casa? Lo primero es que la gente tiene que saber que el 95% de los casos de dengue pasan como un virus común cualquiera. Exacto, pero ¿qué debe ser? Que solamente fiebre, que solamente dolor muscular, dolor de cabeza, en fin, malestar general. Entonces, y en los niños se da la misma situación. Igual. Entonces, ese paciente simple y llanamente lo que hay que utilizar un analgésico para la fiebre, si las fiebres son muy altas, ¿cuál debe ser? Debe ser acetaminofén. Siempre se dice que nunca tomar aspirina, porque dentro de la enfermedad está que se reduce la plaqueta, que la plaqueta tiene que ver con el tema de coagulación, y si toma aspirina, que es un antiagregante plaquetario, puede empeorar el cuadro. Ahora bien, ese paciente se hidrata perfectamente por vía oral. ¿Qué debe tomar? Con los líquidos normales, porque no tiene una deshidratación que amerite, incluso ni siquiera tomar suerito. Es decir, si la persona se alimenta bien, ingiere líquido bien, bueno, pues zumo de fruta, los jugos famosos, líquido en abundancia. Si no tiene afectado, comer normalmente. ¿Y el agua? Agua, desde luego. El agua. Pero a mí me preguntan, ustedes están hablando muy bien, pero una cosa importante para los televidentes. ¿Cuáles son los síntomas que yo puedo decir, lo picó el mosquito y probablemente tiene dengue? Fiebre. Lo que pasa es ¿cuáles son esos? ¿Me lo pueden enumerar? Inicialmente, oye bien, son los síntomas muy comunes a cualquier otro tipo de virus. Fiebre alta, dolor de cabeza. Característico del dengue, el dolor retroocular. ¿Qué significa eso? Detrás de los ojos. La gente cuando mueve los ojos, le duelen los ojos. Es decir, dolor muscular, malestar general. Y generalmente la persona, porque fiebre alta, 39, 40. Wow. Entonces esa fiebre por eso hay que mitigarla con medicación. Claro. Antes de que se nos vaya esos son los síntomas. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacerle entender a la gente? ¿Cuáles son los signos de alarma? Que son los que están dando la señal de que ese dengue se está complicando. Los signos de alarma, y que hicimos una encuesta, y por lo mismo que te digo, la gente por más publicidad, mira, si hay algo que se ha publicitado aquí en términos de conducta, es del dengue. Pero muy malo. Pero, óyeme, muy malo, malísimo. Óyeme, pero tenemos años en eso. Sí. Y cuando tú haces una encuesta a la gente y le preguntas cuáles son los signos de alarma, no sabe. No sabe. Porque la gente no está atenta. ¿Y cuáles son esos signos? Entonces, dolor abdominal. Pero ya ese está complicado. Ese que tiene esos signos del alarma está dando señal de que se está complicando. Exacto. Y debe ir al médico, y el médico tiene que atenderlo de una vez. Además del dolor. Dolor, vómito, es decir, si tiene vómito, inapetencia. Ese paciente o sea, se le pierde el apetito. No, pero que no quiere comer nada. Quiere comer, malestar general, el paciente luce tóxico, luce enfermo. Y ese paciente es así, se desvanece. Exacto, puede estar, qué bueno que lo dice, puede estar somnoliente, puede estar irritable si un niño. Ya con alteración del nivel de conciencia. Wow. Esos son los signos. Hipovolémico.
Oye, me ha perdido, le ha sacado todo el líquido. Ese paciente está seco como una pasa. Ese mosquito le ha hecho todo eso. El proceso mosquito viral, no, la enfermedad. la enfermedad viral, Porque el mosquito, lo que hace que lleve el virus. El mosquito no produce enfermedad. El mosquito conduce el virus que produce la enfermedad. La enfermedad se desarrolla. Excelente. Es decir, que esos signos son los que la gente tiene, que hay que difundirlo, que la gente lo conozca. ¿Y qué hay que hacer entonces, Nelson, con ese paciente que tiene signos de alarma? Porque a nosotros nos enseñaron, Nelson, que teníamos dos dengue. El dengue clásico y el dengue hemorrágico. Y es embuste. No, claro. Es embuste. Es una sola enfermedad que evoluciona a situaciones de catástrofe si no se maneja adecuadamente. Pero también no solamente el cambio de clasificación fue producto de que cuando te decían el dengue hemorrágico, el médico se quedaba esperando la hemorragia. Y resulta que el 99% de los casos de dengue no presentan ningún tipo de hemorragia. Porque no evolucionan, o sea, lo bien llevado, no evolucionan. No. Es que tú lo acabas de decir, está seco. Lo que mata al paciente es un shock hipovolémico por travasación de líquido. No sangra literalmente, usted no va a ver sangre. La sangre es un componente que tiene, por un lado, elementos formes y están sobrenadando un líquido que se llama el plasma. Ese plasma es el que, por una hipermeabilidad vascular, es decir, los vasos y microvasos sanguíneos se dilatan y entonces ese líquido se sale del conducto, de la arteria, de las venas, se sale y va a los tejidos. Y eso hace que el volumen circulante, que es lo que mantiene la vitalidad, disminuya. Entonces entra en una hipovolemia. El volumen circulante baja y eso produce un shock sin que el paciente sangre. Por eso se cambió la clasificación. O sea que la gente se queda seca. O sea, claro, se deshidrata. Por esa razón como si tuviera una gastroenteritis. Okay. Es decir, que tiene una pérdida que tú la ves por vómito, por diarrea. Pero en este caso no. En este caso es que el líquido se va a los tejidos y por eso queda en el organismo. Dentro, pero fuera de los vasos. Pero fuera de donde tiene que estar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simple y llanamente, restituir ese volumen que se pierde con líquido. Con soluciones, hay que correr, doctores. Con soluciones que el médico conoce. Entonces, a ese paciente que debe estar ingresado, no necesariamente en una unidad de cuidado intensivo, porque esa es otra cosa. No, ese es el paciente. Óyeme, nosotros decimos y vemos, que este paciente se refirió porque donde estaba no había una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué es lo que hablamos de intensivo? Es, como decimos en un lenguaje coloquial entre los médicos, es un manejo enzimático, pero no de enzimas. Encima del sino paciente. encima del paciente. Óyeme, yo pongo a un paciente en una vigilancia intensiva. Yo no necesito la paratología que existe en una unidad de cuidado intensivo, ni monitores. Yo con el estetoscopio y con el aparato de presión y con los signos clínicos que tiene el paciente y medirle la diuresis y ver su nivel de deshidratación, ver la frecuencia cardíaca, ver la presión. Con eso yo manejo el dengue en cualquier sitio, óigame bien, en cualquier sitio. No hay que referirlo porque a veces se refiere el paciente y en ese traslado se pierde un tiempo maravilloso. Imagínate el paciente que viene de Pedernales. Imagínate el paciente que viene de Higüey. El paciente, bueno, ya Higüey son 2 horas, pero imagínate ese paciente que tiene 500 pesos. Que viene de Montecristi. Óyeme, ese paciente no, porque se va a trasladar en una ambulancia, espérate. Ahí hay que hablar de dinero. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos ya que en el tema de hoy, ya al cierre, establecer lo siguiente. Mira, la fiebre, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la fiebre en el caso de sospecha del dengue, primero, inició con fiebre, usted no va a hacer una serología, una tipificación para el dengue al inicio, usted no le puede hacer de que vamos a ver la prueba del dengue el primero, el segundo, el tercer día, porque la mayoría de los casos te va a dar negativo, no va a arrojarte, o sea, que tienes que guiarte por los aspectos clínicos, esa fiebre alta, 38, 39, 40, ese dolor detrás de los ojos, ese dolor en toda la musculatura, esa falta de deseo, de ganas de levantarte. Entonces, manéjalo y piénsalo como tenga. Pero desaparecieron la fiebre, Eladio, amigos televidentes. Se resolvió todo, mentira. Ahí están los grandes problemas, porque después de pasada la fiebre, el primero, el segundo y hasta el tercer día
determinada la fiebre, ahí es donde la gente baja la guardia y entonces sigue la deshidratación y vienen los grandes problemas. Entonces, en definitiva... oye bien, fíjate, porque la clave de esto es conocer la enfermedad. Exacto. Como una enfermedad dinámica, el médico tiene que conocer las diferentes fases de la enfermedad para saber cómo actuar. Usualmente, y es lo que confunde, cuando una gente tiene una infección, desaparece la fiebre, el paciente está mejor. En el proceso bacteriano infeccioso, ¿verdad? Porque eso es lo normal, es decir, cuando tú tienes una infección viral o bacteriana, en términos generales, cuando la fiebre desaparece, el paciente ha mejorado. En este caso particular, cuando la fiebre desaparece, porque esta es la particularidad del dengue, cuando desaparece, es el momento, en la primera 24 horas, de mayor alerta. De mayor alerta. Exacto. Entonces, ahí tiene necesariamente que el que está manejando el paciente, que puede ser un dengue clásico, mire, doña, él no hay que internarlo, tiene esto y esto y esto y esto, usted va a hacer esto y esto y esto. En el momento que desaparezca la fiebre, si presenta esto, o aunque no desaparezca la fiebre, tiene que seguir hidratando. Y si presenta estos signos, dolor abdominal, vómito persistente, inapetencia, somnolencia, irritabilidad, tiene que traerlo inmediatamente. Ahora, ¿qué ocurre? Como fue los casos, oye, que aquí hay un problema de deshumanización de la atención. A veces esa persona vuelve al hospital y a la clínica. Y me lo refieren de nuevo y le dicen, no a la casa. Yo he tenido, mira, este fin de semana ya tenemos que irnos. Este fin de semana yo tuve de servicio en el hospital Ney Arias Lora. Operamos como 7 pacientes desde el viernes hasta noche. Por trauma. Por trauma. Y mañana vamos a hablar de trauma. Mañana vamos a hablar de lo que representa el traumatismo para la economía, para la sociedad en términos generales. Pero tú sabes una cosa, me dice uno de los médicos, doctor, tenemos un paciente ahí que está en observación desde esta mañana, eso fue el sábado, ¿y qué hacemos con él? Y yo, no, déjalo ahí, y mañana le pasamos visita, lo reevaluamos y definimos mañana, porque es muy cuesta arriba, un paciente que tú lo tienes observando el día entero y estábamos operando y no le pudimos pasar visita en el día porque estábamos operando, tú venías a darle de alta de noche, di que había pasado cosas, no señor, usted por la mañana, tranquilito, descansado, usted va y le pasa visita y usted determina ahí cómo se siente, cómo usted se llama, dónde estamos, o sea, y establecemos entonces lo que hay que hacer, pero la mayoría de la gente llega con un problema, lo ven rápido, lo despachan y entonces luego vuelve y está el paciente como una bola de billar dando vueltas. Bueno, ya llegamos entonces al final. Ojalá que las orientaciones que ustedes han brindado puedan ayudar a que la gente se siga protegiendo con este problema del dengue que llegó para quedarse en República Dominicana. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Hablan los doctores. Mañana nos encontramos aquí en Teleradio América. Así que, buenos días. Buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.